Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso con esta entrevista especial que tenemos cada viernes por la noche. Tengo que recordar, y es que es de justicia decirlo, que por supuesto terminamos nuestros programas de lunes a jueves con personas de primerísimo nivel en áreas como la psicología, como la economía, como la literatura. Pero todos saben que yo tengo un cariño muy especial hacia esta entrevista de los viernes por la noche, porque siempre invitamos a personas que son muy, muy especiales. A veces esas personas especiales son conocidas en todo el mundo. Es ese director que ha ganado un Oscar, es ese cantante de ópera que actúa por todo el planeta, es gente muy conocida en todo el mundo. Otras veces tenemos como invitados a personas que son conocidas en su país, pero solo en el Perú, o solo en España, o solo en Argentina, o solo en México, y queremos que sean conocidas en otras partes del planeta. Y también, por supuesto, tenemos a personas muy conocidas en algunas regiones, en algunas provincias, pero ni siquiera en la totalidad del país donde han nacido. Esta noche tenemos a una persona muy, muy especial y tengo que decirle que es uno de mis descubrimientos de este año. Y fue un descubrimiento increíble, fue probablemente además un descubrimiento inesperado porque descubrí un libro cuyo título es They Had Names, Tracing the History of the North American Indigenous People, es decir, tenían nombres trazando la historia de los indígenas de Norteamérica. Lo leí y me quedé asombrado al ver cómo la arqueología, sumada al estudio del ADN, es un instrumento extraordinario para reconstruir la historia de culturas, de pueblos y de civilizaciones. Me enamoré del libro. Después empecé a buscar otros libros del mismo autor. El segundo fue Trace, Human DNA Big Surprise, es decir, trazado, la gran sorpresa del ADN humano, y ese me pareció incluso mejor que el primero. Y por último, descubrí un tercero, Replacing Darwin, The New Origin of Species, es decir, reemplazando a Darwin, el nuevo origen de las especies. Me sorprendió totalmente, porque el autor es un hombre muy joven, pero es un hombre muy joven que obtuvo su licenciatura en Biología Molecular y Bioinformática en la Universidad de Wisconsin-Forsyth y además tiene un doctorado en Biología Celular y del Desarrollo por la Universidad de Harvard. Así que no estamos hablando de un iluminado que aparece por ahí, no. Es un verdadero académico y creo que sus estudios son realmente serios, profundos y asombrosos. Quiero presentarles al doctor Nathaniel T. Chinson. Doctor Chinson, muy bienvenido. Thank you so much, Dr. Vidal. Primera pregunta, y esta responde a mi propia curiosidad. ¿Cómo decidió comenzar a trabajar en este campo? ¿Por qué comenzó a investigar el ADN, la arqueología y su relación con la historia? It was a 15-year process, but the highlights very briefly were in 2009 after Fue un proceso de 15 años, pero los puntos clave, muy resumidos, serían los siguientes. En el año 2009, después de terminar mi doctorado, me incorporé al Institute for Creation Research y se me asignó la tarea de desarrollar un programa de investigación en biología. En mi mente, el primer paso era encontrar las preguntas adecuadas para investigar. Y las que surgieron fueron las preguntas fundamentales de Darwin. ¿Cuál es el origen de las especies? El segundo paso ya era encontrar las herramientas. En 2009 teníamos miles de especies con secuencias de ADN en bases de datos públicas a nuestra disposición, así que pensé, bueno, pues el ADN es una herramienta extraordinaria, realmente la única, para responder directamente a la cuestión del origen de las especies. Y también permite abordar el tiempo de aparición de las diferentes especies
y cómo se originan. Y eso fue lo que me llevó a empezar a investigar con ADN y la cuestión específica del origen de las especies. Y a los 6 o 7 años después, debido a la enorme cantidad de datos genéticos disponibles, empecé a centrarme más en la cuestión humana, de los seres humanos. Por ejemplo, solo en Estados Unidos había, y sigue habiendo, unos 45.000 millones de dólares anuales de inversión destinados a investigación humana en los institutos nacionales de salud, en los NIH. Doctor Jimson, ¿cómo arroja luz el ADN sobre el pasado de la humanidad? ¿Cómo es posible? Porque quienes nos escuchan tal vez hoy descubran que podemos usar herramientas como el análisis del ADN para profundizar en el pasado de la humanidad. ¿Cómo hace eso exactamente el ADN? I'll start with something that's likely familiar to many people just because the popularity of this. Y por supuesto, salud significa salud humana. Así que hay decenas de miles, cientos de miles de secuencias de ADN humano en esta base de datos. Entonces empecé a desplazar mi investigación hacia los orígenes del ser humano alrededor del año 2015. Y ese era, por cierto, el tema del segundo gran libro de Darwin. El origen de las especies se publicó en 1899 y el origen del hombre en 1871. Ese era originalmente un estudio sobre la historia humana global. Y eso fue lo que llevó al libro Traced, Replacing Darwin, en una investigación general sobre el origen de las especies en 2017. Traced llegó en 2022 para profundizar en la historia humana desde la genética y después me centré en la historia norteamericana para avanzar un paso más allá, ya que por varias razones técnicas y otras de carácter más práctico, pues era más fácil empezar por casa. Y la siguiente fase en la que estoy trabajando ahora es la historia latinoamericana, probablemente la historia de Centroamérica, será donde me centre, y ese será mi próximo libro, que verá la luz entre 2027 y 2028, y después espero estudiar la historia del Amazonas, un proyecto que de hecho ya he empezado. Para explicar esto, empezaré por algo que muchos oyentes seguramente ya conocerán, porque las pruebas genéticas se han popularizado enormemente en los últimos tiempos. En Estados Unidos tenemos varias compañías como Ancestry DNA, Family Tree DNA, 23andMe, y ahora esto de alguna manera se ha globalizado. Muchísima gente quiere conocer su historia, sus orígenes étnicos, quiénes fueron sus antepasados, pero uno de los secretos de estas compañías es que la prueba típica de ADN que realizan solo puede indicar quiénes fueron como mucho sus abuelos, los abuelos del cliente. Pagas unos $100, por ejemplo, y te dicen algo que ya sabes por tu árbol genealógico. Pero el punto clave es que el ADN se hereda de padres a hijos y contiene un registro de la ascendencia. Si se aplica este principio globalmente, entonces se puede reconstruir la historia completa de la humanidad. Y el principio biológico es muy simple. Todos somos producto de dos padres. Así que llevamos en nuestra información genética ambos lados del árbol familiar. Lo mismo ocurre con los padres, que llevan información de los abuelos, y así sucesivamente. Con herramientas como el cromosoma Y, que solo se transmite por línea paterna, podemos reconstruir árboles familiares, no solo de individuos, sino también de grupos étnicos, de naciones enteras incluso. Y si realizamos esto con todo el mundo, pues podríamos conectar los árboles familiares de toda la humanidad. Y ahí es donde se revelan las migraciones, los aumentos y caídas demográficas, en definitiva, la historia de los pueblos. Italian population, or in Boston, where I lived for 6 years, significant Italian population there, can they legitimately claim? Cuando estudié historia en la escuela, me enseñaron sobre todo historia política, historia cultural, y porque fui a un colegio cristiano, también historia religiosa. Pero nunca me enseñaron la historia de los pueblos. ¿De dónde venían los romanos? ¿Quiénes fueron sus antepasados? ¿Qué pasó con ellos cuando cayó el imperio? Por ejemplo, hoy en Nueva York o en Boston hay grandes comunidades de ascendencia italiana. ¿Pueden considerarse descendientes de los antiguos romanos? Pues este tipo de preguntas fundamentales se pueden responder gracias a la investigación con ADN. Y todo esto también tiene una relación directa con el debate creación-evolución, porque la visión del tiempo histórico y la visión sobre la relación entre humanos y animales condiciona evidentemente las conclusiones. Por eso el ADN es una herramienta clave. Detengámonos por un momento en América. ¿Cómo y cuándo llegaron los primeros seres humanos a este continente? Yes, this is a question near and dear to my heart, just from my own, for a number of reasons. There's personal reasons.
Es un tema que siento muy dentro, es muy cercano a mi corazón por razones personales. Yo crecí en Wisconsin, en la ciudad de Racine, entre Milwaukee y Chicago, y crecí aprendiendo mucha historia, especialmente sobre los pueblos nativos americanos. Pero algo que nunca me enseñaron y que luego descubrí, que era porque nadie lo sabía, es lo que ocurrió en América antes de la llegada de los europeos. Aprendí sobre el viaje de Colón, sobre los peregrinos en 1620, sobre la fundación de Estados Unidos en 1776, pero nada, absolutamente nada sobre lo que ocurrió antes de 1492. Y la razón es simple. La comunidad científica nunca pudo reconstruirlo, solo tenían arqueología. Y la arqueología nunca ha sido capaz de conectar directamente los pueblos del contacto europeo con los restos precolombinos. Hoy, gracias al uso del marco temporal bíblico y a los avances genéticos, sí hemos podido reconstruir una historia extraordinariamente dinámica en el continente de la etapa antes de Colón. Y para resumir, podríamos decir que los primeros habitantes que dieron origen a la civilización olmeca en la costa del Golfo de México, todavía no tenemos su identidad genética. Después hubo una migración desde Asia hacia América en el año 1000 a.C., otra después en el año 100 a.C., y la más importante de todas ocurrió alrededor del año 400 después de Cristo, la misma época en la que los hunos entraban en Europa y contribuyeron a la caída del Imperio Romano. Me sorprendió muchísimo porque he trabajado durante décadas en el estudio del Imperio Romano y descubrir que parientes o primos lejanos de los hunos de Atila llegaron a América con un efecto tan devastador como el que tuvieron en Roma. Eso fue un fogonazo histórico cuando lo leí en su libro. It was a big surprise to me, and it took me a while to finally make this discovery. También me sorprendió a mí. Tardé bastante tiempo en fechar con precisión esa migración. Sabía que había sucedido, sabía que había tenido efectos devastadores en la población masculina previa, y cuando finalmente logré datarla y vi que coincidía exactamente con la época de las migraciones de los hunos hacia Europa y de los Xianbei hacia China, todo encajó. Estamos hablando de una época, el 400 después de Cristo, llamada por los alemanes Volkerwanderung. La gran migración de los pueblos podría traducirse, y era lógico que hubiera grupos avanzando hacia Europa, otros hacia China y otros aún más lejos hacia América. Después hubo otra migración importante, alrededor del año 900 después de Cristo. En resumen, una historia muy dinámica y desconocida antes de la llegada de los europeos, y la genética nos ha permitido reconstruirla. Tengo que decirle que disfruté enormemente ese libro. Lo leí en un par de noches, me atrapó por completo y enseguida compré Trace, que cubre prácticamente a toda la humanidad. ¿Podemos saber cuándo apareció por primera vez el ser humano en la Tierra? I would say yes and no if we're talking about genetics. So let me clarify. Diría que sí y no, dependiendo de cómo se formule la pregunta. Desde la perspectiva bíblica, y basándonos en una lectura llana del Génesis, sobre todo los capítulos 1, 5 y 11, la historia de la humanidad abarcaría unos 6.000 años desde Adán y Eva. ¿Puede confirmarlo la genética? La respuesta es sí, especialmente con el estudio del cromosoma Y. Pero aquí estamos ante un reto, porque según la Biblia, toda la humanidad anterior al diluvio desapareció, excepto Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus esposas. Desde el punto de vista comparativo, todos los análisis genéticos solo pueden remontarse, por lo tanto, hasta quienes dejaron descendencia. Así que genéticamente solo podemos rastrear hasta Noé. Y aquí es donde ocurrió algo extraordinario. El árbol genealógico masculino, descrito en Génesis 10 y 11, tiene un reflejo casi exacto en el árbol genético del cromosoma Y, tanto en la estructura del árbol como en la dispersión geográfica de sus descendientes. Encontramos literalmente el espejo genético del texto bíblico. Y esto es una confirmación extraordinaria y muy alentadora para quienes creen en la Biblia, indudablemente. Y podemos ver también el origen de las razas, podemos rastrear el surgimiento de los distintos grupos humanos hasta Noé y sus hijos. Yes, every people group around the globe now, and this is what got a missionary friend of mine very Sí, excited. cada grupo humano, cada etnia del planeta puede rastrear su linaje paterno
hasta hombres concretos de Génesis 10 y 11. Y algo sorprendente que revela el ADN es que las razas, en el sentido físico, han cambiado varias veces a lo largo de la historia. Por ejemplo, la mayoría de los europeos actuales no descienden de los antiguos europeos, sino de pueblos de Asia Central que migraron a Europa en la Edad Media. Yo mismo, según mi ADN, desciendo de uno de esos pueblos centroasiáticos. Es decir, que mis antepasados de hace 1000 años no se parecerían nada físicamente a un romano antiguo, sino más a poblaciones del este de Asia. Que la historia humana, como digo, ha sido muy dinámica. En mi caso, la mayor parte de mi ascendencia es mediterránea, como es lógico, siendo español, pero descubrí hace años que una parte importante procede de Irlanda. Me sorprendió enormemente. Y sí, muchos españoles creen que descienden de romanos o griegos, pero resulta que es muy posible que desciendan de centroasiáticos o de norteafricanos. ¿Qué ocurre con el pueblo judío? ¿Son realmente descendientes directos de Abraham o en su mayoría proceden de conversiones posteriores? La cuestión judía es extremadamente compleja. Incluso bíblicamente vemos mezclas constantes. José se casa con una egipcia, en el Éxodo sale con ellos una denominada multitud mixta. En Jueces vemos matrimonios entre israelitas y cananeos, luego vienen asirios, babilonios. Después, históricamente, el pueblo judío pasó a definirse por línea materna, no paterna, lo cual afecta indiscutiblemente y directamente a los estudios de ADN del cromosoma Y, en los que nos basamos nosotros. Y aún así hemos conseguido identificar, eso sí, un linaje específico que podría remontarse a Abraham. No está aún claro si procede de Isaac o de Ismael, pero es claramente abrahámico. Y se encuentra, como era de esperar, en baja frecuencia por siglos de dispersión, pero está en Oriente Medio, Europa, en Asia Central, en el África subsahariana y en América. Espero que en el futuro podamos identificar también los linajes de las 12 tribus, pero aún no estamos en ese punto. Dr. Jimson, no quiero abusar de su paciencia, pero no puedo dejar que se vaya sin hablar unos minutos de Replacing Darwin. El origen de las especies es uno de los libros más influyentes de la historia, el fundamento de la biología evolutiva. Pero usted sostiene que Darwin no tenía la base científica necesaria, al menos no la que tenemos hoy, y que su modelo tiene que ser revisado. ¿Qué cosas desconocía Darwin que hoy sí conocemos y que nos obligan a replantear ese paradigma? Hay algo muy curioso. Hoy en día se nos dice que la evolución es ciencia asentada y que no debe cuestionarse. Pero Darwin mismo desafió el consenso científico de su época y lo cambió. En segundo lugar, cuando Darwin escribió, la genética no existía. Gregor Mendel publicó sus trabajos después de Darwin. Y el ADN no fue identificado como material hereditario hasta 1953, casi un siglo después. Y el ADN humano completo no se secuenció hasta el año 2001, es decir, la ciencia necesaria para evaluar las ideas de Darwin no existió hasta 150 años después de su famoso libro. Por eso es totalmente legítimo reevaluar sus conclusiones. Y lo que mostramos en el libro Replacing Darwin es que con la genética moderna, el modelo darwinista no explica los datos. Y que un modelo alternativo, creacionista pero científico y predictivo, ofrece mejores explicaciones. Imaginemos que alguien le pregunta, ¿cuántos años tiene el ser humano? ¿Se puede saber? Sí, usaríamos 3 tipos de ADN. El autosómico, heredado de ambos padres, que sería el 99% del total. El mitocondrial, heredado solo por vía materna. Y el cromosoma Y, heredado solo por vía paterna. Y aquí los 3 coinciden. El ADN mitocondrial apunta a unos 6.000 años hasta la primera mujer. El cromosoma Y apuntaría a unos 4.500 años que corresponden al diluvio. Recordemos, no Adán. Y el ADN autosómico también encaja dentro de un marco de unos 6.000 años. Y claro, esto es un golpe tremendo para la cronología evolutiva y un apoyo muy sólido al modelo bíblico. Es decir, somos más jóvenes de lo que enseñan escuelas, universidades y museos. Exactamente. Estoy de acuerdo. Llegué a esa misma conclusión hace décadas trabajando en historia antigua.
Doctor Jinson, tengo que darle las gracias por este tiempo que ha pasado con nosotros. Estoy seguro de que quienes nos escuchan podrían oírle durante horas, aunque no sea posible. En otros tiempos antiguos, cuando este programa se realizaba en un estudio de radio, yo solía regalar uno de mis libros a los invitados y se lo dedicaba. Era un pequeño gesto de agradecimiento. Ahora eso no es posible online, de manera que me veo obligado a regalarles una pieza musical. He elegido para usted una parte de la banda sonora de la película La Biblia de Toshiro Mayuzumi, concretamente la que está dedicada a Noé y al arca. Coincido con usted en que la parte de la historia humana que vivimos ahora empezó con ese antepasado llamado Noé y con los hijos de Noé. Esto es claro para mí como historiador. Me sorprendió mucho encontrar a alguien con su formación científica llegando a las mismas conclusiones por un camino muy distinto. Gracias, muchísimas gracias, Dr. Jinson. Ha sido un verdadero privilegio tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias, Dr. Vidal. Gracias por su generosidad, por su tiempo y por la invitación. Y con estos compases del tema dedicado a Noé y a su arca en la banda sonora de la película La Biblia en el principio, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Hasta entonces, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.